persigue, ese diálogo interno implacable que te dice que algo no está bien. La falta de paz mental se interpone en tu presente, nubla tus decisiones, tensa tus relaciones, te roba la alegría de tus logros. ¿Te has preguntado por qué esa sensación de incomodidad, ese malestar emocional, sigue ahí como una sombra persistente? Seguramente te han dicho que ese estrés es el que todo el mundo siente, que es normal porque vivimos en tiempos caóticos, que es parte de crecer, de ser adultos y de enfrentarnos a la vida real. Durante mi experiencia he visto cómo muchos enfoques se centran solamente en controlar los síntomas y en poner parches de agua tibia sin ir a la raíz del problema. Sin embargo, esa incapacidad de poner límites, esa preocupación por tu pareja que te quita el sueño, esa sensación de no estar a la altura, esa irritabilidad que nace en segundos y luego te hace arrepentirte y sentirte culpable, esa angustia sobre un pensamiento constante tiene un origen. Y en este taller quiero brindarte las herramientas para identificarlo y así poderlo gestionar de forma efectiva. Soy Juliet Vélez, psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica y magíster en terapias de tercera generación. Y quiero que sepas que una vida libre de ansiedad es totalmente posible. He desarrollado un método llamado ITA que quiero compartirte. A través de este sistema te guiaré y te daré las herramientas para entender por qué sientes lo que sientes y cómo construir una base sólida de bienestar emocional desde adentro sin recurrir a los fármacos. Hoy te llevaré de la mano a dar ese primer paso hacia tu transformación emocional. En este taller te revelaré las claves fundamentales para comprender tu ansiedad como nunca antes. Tu camino hacia la paz mental comienza ahora. Hola, hola, ¿cómo están? Escríbanme en los comentarios si me escuchan bien. Los estaba leyendo. Listo, dicen que sí, si se escucha bien. Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Veo que están súper activos y eso me encanta. Vamos a tener 3 días de muchísimo aprendizaje, de muchísimas técnicas, de muchísimas herramientas para que puedan gestionar la ansiedad, erradicar también ese síndrome del impostor. Y aunque no lo tenía aquí en la presentación y en el espacio, una reflexión muy importante con la que quiero comenzar es que para llegar a ese punto donde nosotros queremos, que es dominar la ansiedad, gestionar la ansiedad, sí o sí tenemos que poner de nuestra parte. Yo les puedo dar todas las técnicas, las herramientas, explicarles cómo funciona la ansiedad, pero si ustedes no ponen de su parte, va a ser bastante complicado. Entonces, en ese orden de ideas, buenas noches para todos y para todas. Vamos entonces a comenzar. Voy a empezar a compartir pantalla. Y cuando ustedes vean mi pantalla, me lo hacen saber, por favor. Vamos a utilizar un código de 1 si yo me estoy haciendo entender y 2 si de pronto necesitan más ejemplos. Por lo que a veces me escriben mucho y no alcanzo a leer. Entonces, 1, yo ya sé que me estoy haciendo entender y 2, cuando necesiten más ejemplos. Los veo muy activos y eso me emociona un montón. Entonces, perfecto. Vamos a ver, acá tengo un problemita con la parte de compartir la pantalla, cositas técnicas que suelen pasar. No me la está dejando compartir. Ya, parece que ya. Listo, perfecto. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Listo, perfecto. Perfecto, perfecto. El día de hoy vamos a ver qué es la ansiedad y por qué muchas técnicas no han funcionado para ti. Yo sé que cuando uno tiene problemas emocionales, uno quiere tener la herramienta ya, la técnica ya, y uno quiere tener como el paso a paso, pero si ustedes no conocen la ansiedad, ninguna técnica les va a funcionar.
Entonces hay que conocerla para poderla dominar, hay que conocerla para que el miedo y la misma ansiedad empiece a disminuir y a medida que uno conoce las cosas, las puede dominar mucho mejor. Entonces en ese orden de ideas, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Miles de personas pasan años atrapadas en un ciclo de la ansiedad y van a terapia, prueban pastillas, hacen ejercicio, meditan, pero parece que nada les funciona. Escríbanme, uno, si conocen personas, si son ustedes, dos, si les parece como que de pronto esto no existe, escríbanme en el chat, uno para saber si sí o si no. Y es que resulta, vuelvo a repetir, que cuando las personas intentan poner en práctica alguna de esas técnicas, herramientas, inclusive algunos seguidores también me dicen que ponen en práctica herramientas de ChatGPT, no, parecen no funcionar. Y vuelvo a repetir, es porque no tienen la base clara. La base clara es conocer la ansiedad, cómo funciona, cuáles son esos síntomas, cuáles son los síntomas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel comportamental. Es como construir un edificio y tú le dices al arquitecto o al ingeniero como, mónteme un edificio de un día para otro, pero tú tienes que tener las bases y los cimientos. Lo mismo pasa con los problemas a nivel emocional. Continuamos por acá. ¿Qué vamos a ver entonces en estas tres clases? La clase número 1, que como les mencionaba, qué es la ansiedad y por qué las terapias no han funcionado para ustedes. En la clase número 2, que es la clase de mañana, vamos a ver qué es el ciclo de la ansiedad, vamos a ver herramientas prácticas, vamos a ver el paso a paso de esas herramientas científicas no farmacológicas. Y en la clase número 3, vamos a ver la metodología ITA, que es una metodología muy propia para lograr una transformación profunda y duradera y hacer de tu mente un lugar seguro. Aquí sale como un rayoncito, pero bueno, como cositas técnicas, no sé cómo se borra esto. En esta primera clase vamos entonces a comenzar. Si tienen lápiz y papel, muchísimo mejor. En la de mañana sí no es negociable, sí o sí tienen que tener lápiz y papel para que puedan aplicar muy bien las técnicas y el paso a paso. En esta clase desglosada vamos a ver 5 razones por las que tienes ansiedad. Son las más comunes que yo veo como psicoterapeuta, llevo más de 10 años como psicoterapeuta y son las 5 razones más comunes. Posiblemente hay más, pero vamos a enfocarnos en esas 5 más comunes. Vamos a ver las 5 consecuencias invisibles, entre comillas, de esa ansiedad, esas 5 consecuencias invisibles. Yo las llamo así porque la mayoría de las personas no las ven, pero están ahí todo el tiempo, o sea, uno las ve a nivel comportamental, entonces vamos a ver esas cosas invisibles que nos trae la ansiedad. Vamos entonces también a ver 5 razones por las que no vences los síntomas molestos de la ansiedad y vamos a ver la importancia de la psicoterapia en este proceso. Y vamos a ver también una experiencia que me marcó un antes y después en mi carrera profesional, y aunque aquí no está en la presentación, también en mi carrera personal. Voy a abrir acá un momentico el chat. Escriban uno si me estoy haciendo entender. 2 si de pronto no estoy siendo tan clara. Escriban uno en el chat, por favor. Listo, perfecto. Quiero citar a un médico psiquiatra, investigador, escritor, que se llama Pablo Gagliesi, y él siendo un médico psiquiatra, dentro de su experticia, dentro de sus investigaciones, tiene algo muy valioso que les quiero empezar a dejar, y es que él dice, no hay nada más tranquilizador o más ansiolítico para una persona con ansiedad que entenderla. Y entonces ustedes van a decir, ¿cómo así que entenderla? Es todo lo que les he venido mencionando desde que comenzamos. ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuándo tengo que tener ansiedad y cuándo definitivamente no? Cuando las personas entienden eso es demasiado liberador y lo he visto con muchos de mis pacientes. En mis programas también lo veo y de hecho la primera cosa que yo hago siempre con ustedes y con cualquier persona que quiere trabajar la ansiedad es entender la ansiedad. Es el mejor ansiolítico que ustedes pueden tener. Escriban uno si en algún momento han escuchado, han vivido, han experimentado ataques de pánico, ataques de ansiedad, lo han escuchado por ahí, personas que de pronto, a ver quién, bastantes.
Bastantes. Perfecto, perfecto. Yo soy ansiosa, dicen por acá. Sí, mi hija, dicen. Listo, perfecto, perfecto. Vamos a ir entendiendo cómo funciona la ansiedad para que nosotros seamos los que la dominemos y no la ansiedad nos domine a nosotros. No puedes dominar lo que no conoces, como se los mencioné. Entonces, si tú quieres gestionar el miedo, lo tienes que conocer. Si tú quieres trabajar la depresión, la tienes que conocer. Si tú quieres trabajar la ansiedad, la tienes que conocer, porque no puedes estar durmiendo con una desconocida, porque desayunas con ella, almuerzas con ella, te acuestas con ella. Entonces, sí o sí la tenemos que conocer. ¿Qué es la ansiedad? Entonces, es súper importante que prestemos mucha atención a esta parte, porque mañana, cuando veamos las técnicas, las herramientas, el paso a paso, yo no me voy a devolver. Entonces, ustedes tienen que saber qué es la ansiedad, tienen que saber las consecuencias invisibles, tienen que conocer como la base para que puedan entender las técnicas. Si entran mañana a la clase de técnicas, van a estar perdidos si no conocen esta base. ¿Me estoy haciendo entender hasta el momento? Uno, si me estoy haciendo entender, si me escuchan bien. Listo, perfecto, perfecto. Ahora sí, ¿qué es la ansiedad? Vamos a diferenciar el miedo y la ansiedad, que esto inclusive a veces lo veo en los colegas que definen la parte conceptual y es muy importante comprender que son diferentes. El miedo es una emoción universal, todo el mundo tiene miedo. Eh, no sé si se vieron de pronto la película Intensamente, todo el mundo tiene miedo, solamente que sale en ciertos momentos. El miedo es una respuesta emocional inmediata de un peligro real. Y ahí está la diferencia de un peligro real, que está presente y que es concreto. Por ejemplo, si tú ves un carro que se acerca a gran velocidad y tu cuerpo reacciona automáticamente para protegerte y te dice como, salte de ahí, córrete de ahí. El cuerpo reacciona ante ese miedo que es real. Yo estoy viendo que estoy en peligro. El ejemplo que me encanta ponerle a mis pacientes en mi programa de ansiedad, el del león. Si yo estoy en un zoológico, aunque a mí no me gustan los zoológicos, pero digamos que estoy en un zoológico y de repente empiezo a escuchar unos gritos y yo volteo a mirar y veo un león, el miedo me va a decir, corre, porque eso es real. ¿Me estoy haciendo entender? Uno, si me estoy haciendo entender. Perfecto, perfecto, perfecto. Y vamos con la ansiedad. La ansiedad es una anticipación de ese peligro. Es decir, puede que no haya una amenaza clara o real. Es un estado de alerta constante de lo que podría, aquí se los puse como en oscurito, de lo que podría pasar. Entonces, por ejemplo, ¿y qué pasa si ese león se sale de esa jaula? ¿Y qué pasa? Me escriben acá si se sienten identificados con esas características, que van bajando las escaleras y qué pasa si yo me ruedo. ¿Y qué pasa a las que son mamitas y papitos también? Porque hay una corresponsabilidad. ¿Y qué pasa si el niño se me rueda por las escaleras? ¿Y qué pasa si yo me asomo al balcón y me caigo? ¿Y qué pasa si de pronto yo estoy cocinando el día de hoy y me estalla esta olla? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y son situaciones que, claro que podrían pasar. No estoy aquí inventando, podrían pasar. Pero a mí nunca me han pasado. Nunca se me ha caído el bebé, nunca me he caído en un balcón, no se me ha estallado la olla. Escríbanme acá si les pasa, si se sienten identificados, uno, si sí. Eso sucede en mis relaciones de pareja. Eso lo vamos a ver en el transcurso de estos 3 días, Laura. Lo vamos a ver. Con los míos, algo que le pase a mi hijo, exacto. Ujú. Los estoy leyendo uno, si se dan cuenta, esto también es muy terapéutico porque nos damos cuenta aquí que a todos nos pasa, a muchas personas nos pasa, pero ¿qué pasa cuando esa ansiedad se hace gigante, gigante y todo el tiempo yo estoy en mi cabeza con podría, y entonces yo vivo todo el tiempo en el futuro y no me puedo anclar al presente? Ahí sí vienen los síntomas molestos que ya vamos a dar como lugar a eso. Dentro de los síntomas que podemos experimentar están los síntomas cognitivos, es decir, los mentales, los síntomas emocionales y los síntomas del comportamiento. Como les mencioné, es muy importante que conozcamos bien la ansiedad porque el día de mañana, cuando veamos las técnicas, el paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3,
no me van a entender las técnicas si ustedes no conocen esto y no me puedo devolver, entonces necesito que lo podamos entender bien. Vamos entonces con los síntomas cognitivos, es decir, los mentales, los del pensamiento. Están relacionados con esos pensamientos repetitivos, intrusivos, todo el tiempo. Entonces, sí, ¿qué podría pasar aquí que ustedes me pusieron de la pareja? ¿Y qué pasa si me deja? ¿Y qué pasa si me es infiel? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y todo el tiempo estoy en el qué pasa y me pierdo del aquí y del ahora. Imagínense que yo tuviera síntomas cognitivos y yo dijera, ¿y qué pasaría mañana? ¿Y qué pasará mañana con mi pareja? Y yo no estoy aquí presente con ustedes, no los estoy leyendo, no los estoy ayudando. La mente y la ansiedad mal gestionada me roba el momento presente. Tenemos otro siguiente síntoma que es la dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Escríbanme uno o dos si no les pasa. También puede ser que no les pase. Si cuando están muy ansiosos ustedes no se pueden concentrar y a veces uno no sabe ni qué decisión tomar. ¿Será que sí voy a ese trabajo? ¿Será que no voy a ese trabajo? ¿Será que me quedo con esa pareja? ¿Será que no me quedo con esa pareja? ¿Será que lo dejo? ¿Será que no lo dejo? Como que uno se queda ahí como en un bucle. Ese bucle se llama el ciclo de la ansiedad, que mañana vamos a hablar de eso, pero necesito que entendamos muy bien la base. Listo, miren, acá dicen que sí, que sí, que sí, que sí, exacto, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, a ustedes aquí también van como identificando cuáles son los síntomas que yo más puedo llegar a tener, porque a medida que yo vaya identificando cuáles son los síntomas que yo puedo tener, pues los puedo trabajar mucho mejor. También está otro síntoma que es la anticipación catastrófica. Entonces, pero catastróficas que uno dice, Dios mío, esa persona se hizo una película, una serie de Netflix. Uno dice, Dios mío, ¿de dónde sacaste eso? Y es que qué tal te ruedes y qué tal te pase algo. Las mamitas son expertas en esta anticipación catastrófica y es y qué tal te roben, te maten, mejor dicho, te hagan una cantidad de cosas. Y aunque estamos en un contexto, la mayoría que escribieron al principio estamos en Colombia, la ansiedad también te puede proteger en un contexto real porque posiblemente si estamos en un contexto peligroso, pero hay otras situaciones donde no son peligrosas, donde por ejemplo, no sé, estás con tus amigos, yo estoy contigo, pues no va a pasar nada. Esa anticipación catastrófica también te empieza a robar esos sueños, porque todo el tiempo vivo con esa película catastrófica o esas personas, no sé si ustedes los conocen, que todo el tiempo son negativas. No, eso para qué se presenta, no, eso para qué lo va a hacer, no, eso para qué lo va a intentar. Esa anticipación catastrófica es perfecta para robarte los sueños. Y después uno entra y dice, yo finalmente nunca lo hice porque la otra persona me metió unos miedos que no eran míos. Voy a abrir acá el chat, a ver cómo vamos. Listo, 1-1. No me concentro en mi trabajo, dice Alexis. No me concentro en mi trabajo. Entonces, miren, ustedes ahí ya van empezando a identificar cómo la ansiedad mal gestionada me puede empezar como a jugar una mala pasada. Al final voy a contestar las preguntas para no desviarme, pero te respondo rápidamente, Catherine, sí, se pueden tener las tres. Listo, veo que me están entendiendo. Vamos entonces con ese siguiente síntoma. La sensación de despersonalizarse o de la irrealidad, ese sí no le pasa a la mayoría, pero hay personas que dicen como no soy yo, como que esto es irreal, como que inclusive puedo ver mi propio cuerpo, y eso es cuando los síntomas están un poco más avanzados, entonces hay que prestarle atención. El siguiente síntoma es la preocupación excesiva y constante. Está bien preocuparnos, ¿cierto? Pero ya cuando es excesivo, constante, eso nos lleva a otra sintomatología, es que cuando mi mente piensa, 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 y yo no puedo parar esos pensamientos, me afecta el cuerpo. Y esto es súper importante. Miren cómo la mente me lleva a la afectación de mi propio cuerpo, de mi sistema biológico. Entonces está ese miedo intenso o sensación de amenaza sin causa clara. Entonces es como si yo viera por acá a David. Yo digo, ay, David todo el tiempo vive tenso, como si todo el mundo, todo el tiempo lo estuviera persiguiendo un león y él de verdad no se puede calmar. Está también la parte de la irritabilidad o la frustración constante. Entonces, pónganle mucho cuidado a esto, que yo sé que muchas personas de ustedes, porque me lo escribieron acá y porque los leo también en Instagram, dañan sus relaciones interpersonales por la ansiedad. Entonces yo me acerco a Pepito y le digo, Pepito, ¿cómo estás? Y me contestas con tres piedras en las manos. Y yo digo, pero oye, yo solamente te estaba preguntando cómo estabas. Si tú tienes pareja, si tú tienes hijos, si tú tienes personas que tú ames, tienes que prestarle mucho cuidado qué está haciendo la ansiedad en esas relaciones.
porque la irritabilidad, la frustración constante, sin quererlo, no los quiero culpabilizar, los quiero concientizar, sin quererlo, puede hacer que yo sea muy violento con las personas que yo amo, que yo conteste con 3 piedras en la mano y después yo diga, ay, no, perdóname, yo no quería hacer eso, ya que ya usted me trató mal, ya usted me por debajo, ya es muy complicado ir recuperando el vínculo. Los voy a leer acá, vamos, ¿cómo vamos? Eh, um, Pensamientos de intrusión, difícil concentración. Estos síntomas no están relacionados con el trastorno paranoide. Es diferente, Pedro. Es posible por la angustia salgan. Bueno, al final contesto como las preguntas en general para no desviarme, pero escriban el código 11 si me estoy haciendo entender. Taquicardia por acá ponen, sí, también. Listo, vamos bien. En ese orden de ideas también aparece un síntoma emocional, esa inquietud de estar todo el tiempo al límite, al límite, al límite, que uno dice, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer eso, y aunque no se los puse y fue de pronto un error mío, también se los menciono, también hay unos síntomas corporales, la presión en el pecho, la tensión muscular, hay unos síntomas del cuerpo. Está también esa tristeza o desesperanza asociada al agotamiento emocional. La ansiedad casi siempre viene acompañada de tristeza o desesperanza o de depresión. Y la sensación de pérdida de control y estar a borde del colapso. Por eso las personas ansiosas quieren tenerlo todo controlado. Y yo voy a poner acá ejemplos, es para que nos volvamos conscientes, no quiero invalidar a nadie, pero las personas que son demasiado controladoras son demasiado desgastantes en las relaciones. Porque imagínense tener una mamá controladora. No hagas esto, no pienses en esto, no mires el techo, no mires su tal cosa, no te vistas así. Y esas personas controladoras también lo hacen con la pareja. No hagas esto, no salgas. Le roban la esencia a la otra persona, pero es por su ansiedad, no porque usted sea una mala persona. Es porque yo soy ansiosa y como yo no gestiono mi ansiedad, yo quiero controlarlo todo. Y al controlarlo todo, yo me voy dañando los vínculos familiares, los vínculos relacionales, porque sobre todo para papitos y mamitas que se puedan ser ansiosos, eso le daña la autonomía a un adolescente como no se imaginan. Si ustedes lo quieren controlar todo el tiempo, el día de mañana ese adolescente no va a desarrollar límites, no va a desarrollar asertividad, no va a desarrollar su propia identidad por el excesivo control que ustedes tienen. Voy a abrir un momentico aquí el chat antes de pasar a la siguiente columna. ¿Cómo vamos? ¿Uno o dos o necesitan más ejemplos? Tengo todos los síntomas. Paola, no te preocupes que mañana igual vamos a ver las técnicas. Si lo tengo con mi adolescente, listo, nos estamos entendiendo. Vamos con la siguiente columna. Los síntomas conductuales, es decir, lo que nosotros hacemos, las acciones. Entonces es muy común, pero muy común, que evitemos situaciones sociales. Entonces, cuando evitamos situaciones sociales, también te estás robando sueños. La parte de la evitación aquí debe haberse puesto en mayúscula. La evitación es uno de los mayores problemas de las personas ansiosas. Entonces, si yo estoy ansiosa y yo tengo que hablar con mi pareja, decirle que me incomodó que me gritara, o hablar con mi jefe y decirle cómo me estás tratando mal, me estás poniendo demasiado trabajo, yo evito, y entro en un ciclo de ansiedad que no puedo salir de ahí, que mañana vamos a hablar del ciclo de la ansiedad y con las herramientas, pero entro en ese ciclo. Entonces, esta parte no se les puede olvidar porque mañana cuando hable del ciclo de la ansiedad y las herramientas, vamos a hablar de esta evitación. Una persona que, por ejemplo, tenga ansiedad social y tenga el mejor trabajo de su vida y dice, no, Juliet, yo no soy capaz de presentarme a esa entrevista, yo no soy capaz de presentarme a un ascenso, yo no soy capaz de salir de mi zona de confort, son personas evitativas. Y la evitación tiene que ver con la ansiedad. El siguiente síntoma, aunque acá lo pongo como hiperactividad, pero no es que sea la hiperactividad que uno suele conocer, que eso es otro diagnóstico, pero esa dificultad de quedarse quieto, entonces estoy aquí, estoy allá, estoy aquí, estoy en otro lado. Eso no lo pasan para otra, no lo pasan todas las personas, pero es un síntoma. Hábitos compulsivos o repetitivos como morderse las uñas, revisar el celular constantemente. Las personas ansiosas, por ejemplo, en las reuniones sociales, uno las ve todo el tiempo con el celular. No interactúan, no hablan, entonces mirando y mirando y mirando y mirando el celular. Eso es una manera también de evitar. Y eso empieza a traer como otras alteraciones sagradas, como le digo yo, es el insomnio y los problemas de sueño. Si usted no duerme bien por ansiedad, va a tener muchos problemas a nivel médico, a nivel de enfermedades.
porque el sueño es nuestra manera de repararnos. Entonces, si usted es ansioso y duerme mal por la ansiedad, va a tener otros problemas también fisiológicos. La ansiedad también genera gastritis, como les mencionaba, esa presión en el pecho, dolor muscular. Las personas que han tenido ataques de pánico saben que, por ejemplo, cuando van a tratar de respirar, no pueden porque sienten como si tuvieran acá como un bulto. Esos son síntomas en el cuerpo de que tú no estás gestionando bien esa ansiedad. Consumo excesivo de comida, entonces quieren comer todo el tiempo para gestionar la emoción, esa emoción que no saben gestionar, sustancias psicoactivas, distracciones para calmarse. Entonces, aquí viene la procrastinación. Entonces, llevo todo el día viendo series, todo el día viendo reels, todo el día viendo videos y no me encargo de mis emociones. Entonces, cuando yo pospongo, pues obviamente entro en ese ciclo de la ansiedad, que como les mencioné, vamos a hablar mañana, y es que estoy ansioso, postergo, evito y vuelvo a estar ansiosa. Y ese ciclo es lo que los mantiene hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, los leo. Soy una persona muy ansiosa, siento que tengo todo el tiempo. Escríbanme uno a uno si vamos bien. A mí se me paraliza. Este comentario me gusta mucho porque nos quita como el mito de que a nadie le pasa. A mí se me paraliza todo el cuerpo de una forma terrible, nos dice Mayra. Y es que la ansiedad genera eso. O tú la entiendes o ella te paraliza. O tú la entiendes o ella te bloquea. O tú la entiendes o ella te roba tus sueños. A ver, ¿qué más dicen por acá? Quiero soltar. Listo. Ah, alguien puso por acá dos. Ana, cuéntanos si algún ejemplo de pronto no quedó claro. Listo, la mayoría tembló mucho. Ese no se los puse, ese también pasa bastante. Hay personas que tienen mucho rubor facial, entonces cuando se ponen ansiosos se ponen demasiado rojos, y entonces eso les da pena, entonces les da vergüenza, entonces yo no hablo. Todos esos son síntomas, 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 síntomas. Listo, vamos entonces a continuar. 5 razones por las que tienes esa ansiedad. Esto también es súper importante porque, bueno, ya conocí los síntomas y ahora yo, ¿por qué tengo eso? Porque esa ansiedad se me sigue manteniendo, ¿cierto? Hay muchas, pero solamente les traigo 5 por cuestiones también del tiempo, pero hay muchas. Una, que lo veo todo el tiempo en mis consultantes, en las personas que están en mi programa, todo el tiempo veo esa falta de límites asertivos y esa dificultad para decir que no. Escríbanme en los comentarios uno si conocen al menos una persona, o si son ustedes también, que a todo el mundo le dice que sí. Pero, y uno dice, pero oye, pero tú el fin de semana tú no podías, ¿por qué dijiste que sí? Pero tú no podías ir a esa reunión, ¿por qué dijiste que sí? Listos. Xiaomi, supongo que es el celular, muy buenas las explicaciones, con todo gusto. A ver, sí, listo, perfecto. Todos conocemos esa persona que es hiperempática y realmente no es que sea de pronto hiperempática, sino que puede tener unos problemas de ansiedad bastante importantes porque posiblemente no sabe decir que no. Entonces a todo el mundo le dice que sí y después está estresado y con ansiedad porque no sabe decir que no. Y cuando intenta decir que no, se siente culpable. Y eso es porque no sabe gestionar las emociones. Vamos con el punto número 2 y son esos pensamientos de sobrecontrol que se los mencionaba ahorita y es que todo el tiempo lo quieren controlar todo, controlar absolutamente todo, controlar si salió, si no salió, si llegó, si no llegó, qué dijo, qué no dijo y no logran soltar el control. Y desafortunadamente no van a poder controlar todo porque ustedes son seres humanos así como yo y habrán cosas que se nos salgan de control. La tercera, que tiene que ver mucho con una baja autoestima, muchas personas cuando me escriben y me dicen, Julia, yo quiero entrar a tu programa de amor propio y cuando yo reviso los síntomas que ya se los enseñé, cuando yo reviso los síntomas, yo digo posiblemente lo tuyo no es una baja autoestima y no es que te estés autosaboteando, sino que tienes un problema de ansiedad gigante y cuando trabajamos la ansiedad, ese amor propio se dispara porque las personas se empoderan, porque ya dejan de ser evitativas, porque ya no están luchando contra sus propios pensamientos, porque pueden poner límites, porque pueden hablar con su pareja. Entonces, por eso es muy importante que conozcan bien la ansiedad para saber si es esto
o si son problemas de amor propio, que a veces las personas llaman amor propio a lo que realmente es ansiedad. El número 4 es sobrepensar excesivamente, entonces, que eso lo habíamos hablado en su momento, y es todo el tiempo estoy sobrepensando y no puedo parar esos pensamientos, no puedo parar esos pensamientos, y eso genera una carga mental impresionante, impresionante, que hay personas que dicen al final del día es como si me hubiera pasado un camión por encima. Claro, porque toda tu energía la gastaste pensando. Y la número 5 que es como poco conocida, como que uno en las redes sociales no lo toca tanto por las restricciones y por lo que hay. La número 5 son experiencias traumáticas en la infancia. Pónganle mucho cuidado a esto porque esto va a hacer la diferencia gigante para mañana. Mañana cuando veamos las técnicas, ustedes tienen que tener en cuenta sus experiencias traumáticas, porque algunos sufrieron bullying, otros vienen de una familia disfuncional, otros vienen de una familia muy cariñosa y ahí la técnica se modifica. Entonces yo les puedo pasar un libro de técnicas y ya está, pero si no conoce su propia historia, no las va a poder aplicar. Voy a mirar acá el chat a ver si me estoy haciendo entender. Uno, si me estoy haciendo entender. O dos, si no es muy claro. Listo. Entonces, vayan identificando para mañana, para que pongamos en práctica las técnicas, qué experiencias traumáticas yo tuve en la infancia, me minimizaban. eh, Cuando, no sé, cuando asistía a la universidad, al colegio, el profesor se burlaba de mí. El otro día una seguidora me decía que la profesora se burlaba con todos los compañeros de cómo ella hablaba y que desde ahí ella no volvió a hablar en público. Entonces vayan identificando qué experiencias traumáticas ustedes han tenido, no necesariamente en la infancia, sino a lo largo de su vida. Puede ser que en su vida adulta su pareja las minimice, las rechace, se burle de ustedes y a partir de eso ustedes dicen, no, yo definitivamente no soy capaz, yo definitivamente no puedo. Y viene el famoso síndrome del impostor, pero es ocasionado por las experiencias traumáticas de la infancia, de la adolescencia o de la adultez. Ténganlas presentes, por favor, para mañana, qué experiencias traumáticas ustedes han vivido, porque eso hace toda la diferencia. Y eso hace la diferencia también, porque vuelvo a repetir que las técnicas son generales, pero hay que aplicarlas a la historia de vida. Entonces, ¿qué experiencias traumáticas creen ustedes que tuvieron para que ustedes desarrollaran ansiedad? Casi siempre las personas que describen bullying, por ejemplo, son personas que suelen ser muy ansiosas. Las personas que vivieron negligencia, abandono en la infancia suelen ser personas muy ansiosas. Niños y niñas que tuvieron mamitas ansiosas suelen ser ansiosos porque aprendieron a responder de forma ansiosa. Mamitas que eran demasiado sobrecontroladoras, mamitas o papitos narcisistas también generan como esos traumas. Entonces vayan identificando qué experiencias traumáticas para que ustedes empiecen a ver cuál es ese detonante. Aquí voy a hacer un paréntesis. Sean sinceros y escríbanme si sí o si no han utilizado la inteligencia artificial para como algo terapéutico, como el reemplazo eh, del psicólogo. Sean sinceros, sin pena. A ver, no, 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 no. Sí, por ahí dicen que sí, algunos que sí, listo. Resulta que la inteligencia artificial, hay personas que la han utilizado como su psicólogo y la inteligencia artificial, por ahora, no lo sé si más adelante, pero por ahora no puede competir con algo que les voy a enseñar en este momento. No puede competir ni la inteligencia artificial, ni los libros, ni Google, ni nada tecnológico puede competir con algo que ustedes en este momento están haciendo. Y se llama elevar el nivel de conciencia. Elevar el nivel de conciencia es pensar sobre el propio pensamiento. La inteligencia artificial no sabe qué te pasó en la infancia. La inteligencia artificial no sabe el dolor que te causó que tu mamá te abandonara. La inteligencia artificial no dimensiona el cambio estructural, porque eso tiene unos cambios a nivel estructural que vamos a ver mañana, a nivel biológico y de estructura del cerebro. Y esto solamente lo puedes saber tú a través de las mismas preguntas que yo te voy haciendo. Cuando tú elevas el nivel de conciencia, puedes modificar. Voy a poner otro ejemplo, que lo veo mucho en los psiquiatras.
que conocen la ansiedad, conocen las técnicas, se las enseñan a los pacientes y los pacientes no evolucionan. Y cuando uno dice por qué no evolucionan es porque el paciente no tiene un nivel de conciencia alto. Otro ejemplo, que en los adolescentes pasa mucho, cuando asisten a terapia, elevan su nivel de conciencia y modifican sus comportamientos y cuando uno habla con papá y mamá, dice, doctora, pero lo mismo que usted le dijo, yo llevo 5 años diciéndoselo. Claro, porque es que usted se lo dice. Hablar no es lo mismo que elevar el nivel de conciencia. Lo que estamos haciendo en este momento es elevar nuestro nivel de conciencia. No sé si me hago entender con eso del nivel de conciencia. Escríbanme uno si me estoy haciendo entender, dos si no es muy claro y ponemos otro ejemplo. Dos, listo. Hay unos que ponen dos. Elevar el nivel de conciencia es que tú sepas exactamente cuáles son tus traumas, cuáles son tus dolores, cuáles son tus creencias que te mantienen en esa problemática. Cuando tú tienes eso claro, tú puedes modificarlo. Lo mismo que le pasa a las mujeres con dependencia emocional, que uno dice, ¿por qué ella no sale de ahí? Tiene que saber si tiene, no sé, una herida de infancia, si tiene apego ansioso, si tiene una herida de abandono. Cuando ella sabe cuál es la raíz del problema, elevó su nivel de conciencia. Conocer la raíz del problema es elevar el nivel de conciencia. Entonces, una cosa es hablarlo y otra cosa es elevar el nivel de conciencia. Verse hacia adentro también lo llamamos. Mira, por ejemplo, acá dicen, mi apego ansioso es mi mayor enemigo. Eso es elevar tu nivel de conciencia, porque hay personas que dicen, yo no sé ni qué tipo de apego tengo, yo no sé ni siquiera qué es lo que yo tengo, pero lo que tú estás haciendo, y te felicito mucho, es elevar tu nivel de conciencia. Listo. Vamos con la siguiente diapositiva. Y son las 5 consecuencias invisibles de la ansiedad. Lo pongo invisibles porque cuando la conciencia es nula, que aquí me pusieron que la conciencia, que no tenían conciencia, cuando la conciencia es nula, voy a poner un ejemplo, perdón que suene así, pero las personas andan como un zombie. Entonces, para aquí, para allá, y no saben cuáles son sus traumas, cómo le está afectando eso a su relación, cómo le afecta eso a sus hijos, cómo le afecta eso en su trabajo, cómo le afecta eso en su proyecto de vida, y andan con la ansiedad por ahí. Entonces, es como si fuera esas consecuencias invisibles, pero cuando yo elevo mi nivel de conciencia, las hago visibles. Entonces, algunas consecuencias invisibles es la inseguridad emocional en tus relaciones, que me lo habían puesto por acá, que les pasaba mucho y sobre todo las personas que tienen apego ansioso, entonces son muy inseguras todo el tiempo, y si me deja, y si me es infiel, y eso se convierte en un ciclo de que acapara a la pareja. Entonces, no puedes salir, no puedes chatear, tienes que darme la clave, tienes que darme tus redes sociales, y eso para la otra persona, que puede que tenga un apego seguro y que si haya trabajado sus traumas o que no los tenga, es demasiado desgastante. Es tan desgastante que a mí me dicen, yo prefiero terminar esa relación así yo ame mucho a esa persona. Escríbanme acá si conocen personas así, como con ese apego ansioso. Por acá dicen, no se escucha bien, no sé si eres tú. ¿Se escucha bien, sí o no? Sí, listo. Entonces de pronto es tu audio. Listo, entonces continuamos. Entonces, dentro de esas características invisibles está esa inseguridad emocional en tus relaciones, que a medida que tú vayas trabajando, tú dices, ah, ok, yo soy insegura porque tengo apego ansioso, yo soy insegura porque en la infancia vi mucha infidelidad por parte de mis padres y yo lo normalicé. Yo soy insegura porque a mí me han hecho muchas veces infidelidades, entonces yo ya no confío en los hombres, entonces todos los hombres son iguales. Y no es que todos los hombres sean iguales, sino que usted tiene un problema posiblemente de un apego ansioso. Listo. Bueno, vamos con el siguiente punto y es la dificultad para tomar decisiones simples, que lo vimos al principio. Esa dificultad para tomar decisiones simples es, dejo o no dejo a esta persona, entro o no entro en este trabajo. Miren que, por ejemplo, cuando yo anuncié este taller, más de 3.000 personas se registraron. Estoy segura que muchas personas con ansiedad también lo dudan. ¿Entro o no entro? ¿Invierto en mi salud mental? Porque esto es invertir en tu salud mental. ¿Invierto en mi salud mental o no invierto? ¿Lo hago o no lo hago?
y pueden tener las herramientas a la mano, porque mañana les voy a dar las herramientas y les voy a decir el paso a paso de cómo lo vamos a hacer, y la ansiedad puede que les diga, no, yo no practico eso, no, yo no lo hago. Y entramos en el ciclo de la ansiedad, en el ciclo de la ansiedad, y me sigo autosaboteando, y cuando tengo la oportunidad en las manos, la dejo escapar. Aislamiento social, las personas que son ansiosas suelen aislarse de la sociedad, de eventos, entonces prefieren estar encerrados, prefieren no compartir con, no sé, con personas que sean de pronto muy importantes, que de pronto con mi mamá, con mi abuela, entonces no, yo no soy capaz de asistir. El aislamiento social es una barrera, entre comillas, invisible, pero que trae unas consecuencias muy, muy fuertes, sobre todo en la parte profesional competitiva, porque si tú vas a una entrevista, te tienes que mostrar tus habilidades. Si tú quieres un ascenso, tienes que mostrar tus habilidades. Si tú quieres competir, tienes que mostrar tus habilidades. Entonces, aunque este taller es más de ustedes que mío, gestionar la ansiedad y ser una persona segura en mi vida, a mí me ha traído muchas, muchas oportunidades. Porque puede que otros psicólogos conozcan la teoría, pero no la saben aplicar. Entonces, en algún momento, cuando vamos a hacer contrataciones para empresas o algo así, yo digo, bueno, entonces hagamos el caso en vivo. Ellos se ponen ansiosos y yo tomo ventaja. Entonces, en ese orden de ideas, sí o sí, tenemos que manejar esa parte de la presión social. ¿Cómo vamos hasta ahí? Uno, si me estoy haciendo entender. Dos, si necesitamos más ejemplos. Listo, vamos bien entonces. El autosabotaje. El autosabotaje es otra de las consecuencias invisibles de la ansiedad. Entonces, hagan de cuenta que es como si usted mismo cogiera un puñal y se lo pusiera en su propio pie. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo es eso? Yo le que yo me voy a poner un puñal en mi propio pie. Y sí, resulta que tienes tus sueños, tus metas, muchísimas cosas por lograr, y la ansiedad te dice, no, no las hagas, no, no te presentes, no, no vayas a ese viaje, no, no te metas en esa relación, no, no te metas en ese trabajo. Eso está relacionado con el autosabotaje, ponerte tú mismo el puñal en tu propio pie para que andes cojo y no puedas correr por esos sueños. ¿Y por qué pasa eso? Porque la ansiedad te dice que no eres capaz, la ansiedad te dice que no puedes hacerlo. Y es por no conocer esos síntomas que estábamos hablando y por no conocer las herramientas también adecuadas. Vamos a ver cómo vamos por acá. Me cuesta dejar las relaciones tóxicas, dice Laura. En la dependencia emocional, una de las cosas principales que tú tienes que trabajar es la ansiedad, porque nosotros hablamos del contacto cero, de no hablarle a esa persona, y las personas que tienen problemas de ansiedad, lo primero que hacen es escribirle, lo primero que hacen es stalkear a esa persona. Es porque no estás gestionando bien la ansiedad. De las técnicas lo vamos a hablar mañana y podemos poner también como ese ejemplo de la dependencia emocional. Las relaciones tóxicas y la dependencia emocional, que me lo pusieron ahí, como les menciono, sí o sí tienen que trabajar esa parte de la ansiedad, no solamente el amor propio, no solamente la dependencia, sino la ansiedad que le genera a usted buscar muchas veces al narcisista. Usted ya sabe que es narcisista, usted ya sabe que la minimiza, usted ya sabe que la maltrata, usted ya sabe que ahí no es, pero la ansiedad mal gestionada la hace buscar. Entonces no es que yo siento como una presión en el pecho, entonces yo mejor le escribo. ¿Y qué estará haciendo? Y ya me habrá olvidado, y estará con otra persona, y estará con otra mujer. Entonces entramos en el bucle que hablábamos ahorita del ciclo de sobrepensar, sobrepensar. Hay personas, escríbanme en el chat, sean sinceros y sinceras, si conocen a alguien con estas características. Se pueden llevar toda la vida pensando en el ex o en esa persona tóxica, no duermen, no hacen muchas cosas por su vida, por estar pensando en esta otra persona y no son capaces de soltar. Sí, sí, escriben por acá. Eso es muy común. Y ese es un error muy común de las personas que tienen dependencia emocional, que no se enfocan en gestionar la ansiedad. Si usted gestionara la ansiedad, puede poner límites. Si usted gestionara la ansiedad, esté o no esté esa persona tóxica, usted va a gestionar sus decisiones y no va a estarlo stalkeando, no va a estar buscándolo, no va a estar escribiéndole. Y además que si usted salió con un narcisista o con una narcisista, él se va a aprovechar de que usted no maneje la ansiedad.
porque cuando, perdóname que te diga de esta forma, pero cuando el narcisista te bota migajas de amor, la ansiedad está ya tranquila, ya por fin me habló, ya por fin me escribió, después te vuelve a tratar mal y el ciclo se repite. Y los narcisistas y las narcisistas saben esto. Entonces, tienen que tener mucha cautela con eso y gestionar la ansiedad, tener las herramientas para que ustedes también puedan salir de esas relaciones de dependencia. Listo, perfecto. Vamos con la siguiente. Y aquí en este punto vamos a hablar de 5 razones por las que aún sigues en ansiedad constante. Entonces, ¿por qué yo sigo en esa ansiedad constante todo el tiempo? Entonces, una de las razones que yo veo mucho en psicoterapia es porque quieres hacerlo todo solo o sola. Escríbanme, uno, si se sienten identificados o si conocen a alguien, dos, si definitivamente no. Lo quieren hacer todo, no se dejan ayudar, no invierten tampoco muchas veces en su salud mental. Muchas veces comienzan una cosa y no la terminan. Entonces, quieren hacerlo todo solo y solo no podemos. Eso yo digo que eso es una trampa de la sociedad para cargarnos. Como lo puedes todo, eres un superhéroe. Y los que son papitos y mamitas se van a dar cuenta que es muy difícil porque es gestionar mis traumas, gestionar los traumas de mis hijos, gestionar el trabajo. Entonces, todo solo no lo puedes hacer. Porque evitan, volvemos a esa parte de la evitación, enfrentar sus emociones incómodas. Yo casi siempre que hablo con una persona que tiene problemas de ansiedad, es evitativo. Y es evitativo porque no enfrenta sus emociones, entonces, ay no, yo prefiero no hablar, ay no, yo prefiero no buscarlo. Yo prefiero decirle a mi jefe sí, a las 10 de la noche estarle trabajando a mi jefe antes que decirle que no. Cuando esas personas son evitativas y evitan todo el tiempo esas conversaciones incómodas, a la ansiedad le encanta eso. Entonces, entre más usted evite, la ansiedad se hace más grande. Y entonces ustedes me van a decir, Julia, pero entonces yo cómo dejo de evitar y cómo yo asumo eso con las técnicas que vamos a ver el día de mañana. Con las técnicas y con el paso a paso que vamos a ver el día de mañana, vamos a lograr salir de ese bucle de evitación. De hecho, en la clase de mañana hay una técnica como de una escalera, no se llama así, pero yo la llamo así para explicarlo, que es la reina de las técnicas para las personas que son evitativas. Vamos con el punto número 3, porque buscan ayudas en personas sin formación clínica. Yo sé que a mí me siguen muchos coaches, yo sé que a mí me siguen muchas personas que superaron la ansiedad, pero como lo vimos al principio, esto es más, va más allá. Va más allá de las creencias, de yo puedo, tú puedes. Eso va más allá porque la ansiedad tiene una afectación biológica. Y al tener una afectación biológica, es un profesional de la salud mental el que debería trabajar desde la raíz. Si tú quieres pañitos de agua tibia, pues obviamente el consejo te va a ayudar un montón, pero a largo plazo no es sostenible. Cuando hay bullying, cuando hay situaciones traumáticas, estrés postraumático, eso lo vamos a ver el día de mañana, les voy a explicar cómo la estructura a nivel cerebral se modifica y cómo la psicoterapia ha demostrado que la puede volver a regenerar, no solamente en función, en que ustedes vuelvan a ser los mismos de antes o los que quieren, sino en estructura. Pero para eso, obviamente hay que aplicar las técnicas adecuadas, saberlas aplicar, saber cuándo sí puedo aplicar una técnica y cuándo no, que eso es lo que vamos a ver mañana. Vamos con el punto número 4. Porque vives en piloto automático, desconectado de sí mismo, no te das el espacio para escuchar tu cuerpo, tu mente, tu historia emocional. Aquí escribían en el chat que les dolía a alguien que le dolía el cuerpo terriblemente. Hay que empezar a escuchar al cuerpo. Si el cuerpo no está durmiendo, si yo tengo mucha migraña, si tengo, miren que los problemas gástricos tienen que ver mucho con ansiedad. La gran mayoría de personas que gestionan sus problemas de ansiedad erradica los problemas gástricos. Y eso me vine a dar cuenta yo como psicoterapeuta y ya después sigo estudiándolo. Entonces, si yo estoy demasiado ansiosa, mi gastritis se dispara. Dolores en las articulaciones, correcto, dolor de estómago. Miren, ahí ya estamos elevando el nivel de conciencia y es cómo esa ansiedad me afecta tanto a mi propio cuerpo. Listo. El siguiente punto es porque buscas apagar los síntomas y no sanar desde raíz. Entonces, yo quiero que se me quite el dolor de cabeza, entonces me tomo una pasta.
Yo quiero que se me quite el dolor de pecho, entonces me tomo algo que me relaje un poquito como los músculos. Pero esa no es la solución. La solución va más allá. La solución tiene que ver mucho con empezar a revisar qué pasó en el pasado, qué pasó en la infancia, qué pasó en tus relaciones, cuál es tu contexto actual. Entonces, si ustedes de verdad quieren sanar desde la raíz, hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Y uno dirá, "Ay, no, pero no quiero trabajar en eso, eso también tiene un costo. Entonces, si ustedes no quieren trabajar en eso, si ustedes no quieren dominar la ansiedad, si ustedes no quieren invertir en ustedes, en su conocimiento, en trabajar en ustedes, eso también tiene un costo. El costo de no accionar puede llegar a ser inclusive más costoso, porque ya lo vimos como las consecuencias que nos trae la ansiedad y además que la ansiedad se va creciendo. Al principio puede ser que me duele el pecho, ya después ataques de pánico, ya después ataques de pánico de forma recurrente, ya después era no voy donde mi abuelita, ahora ya no voy a ningún tipo de situación social. Y ahora no solamente es que me voy a quedar en la casa y ahora ya no quiero volver a salir. Lo dejamos crecer tanto por no sanarla desde la raíz. ¿Cómo vamos hasta aquí? Palpitaciones, sí, Juliet, esa se me había olvidado. Juliet es consultante nuestra. Em, uno, vértigo. Yo sí quiero sanar. Uy, muy bien. Listo, listo. Sí, me estoy haciendo entender. No me puedo enfocar en un solo trastorno porque nos daría para un mes, porque no solamente está el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, el estrés postraumático, todos tienen una base de ansiedad. Pero la solución, entre comillas, o la forma de dominar sí es la misma, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Listo, perfecto. Em, Vamos con este siguiente punto. Y es porque un psicoterapeuta, hay una diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta. Las personas también, se me había olvidado decirles, las personas que se queden hasta el final, les tengo un súper regalo, entonces estén súper atentas. Y volviendo con este punto, es que porque un psicoterapeuta y no un psicólogo general, lo del coach ya lo hablamos, pero ¿por qué no un psicólogo general? Las personas confunden la psicología con la psicoterapia. Hay psicólogo organizacional, hay psicólogo forense, hay psicólogo educativo, hay psicólogo de seguridad y salud en el trabajo. Hay unas ramas de la psicología y si usted quiere gestionar la ansiedad, lo importante es que lo haga con un psicoterapeuta. El psicoterapeuta es un profesional con especialización o maestría o las dos, como en mi caso, en terapia clínica. Y eso lo hace diferente y esto es un súper tip que les doy porque ustedes a veces me escriben en las redes, no, es que a mí no me sirvió ir al psicólogo. Claro, porque usted fue un psicólogo y no un psicoterapeuta. No, es que el psicólogo solamente me escuchó y no me dio técnicas, no me dio herramientas. Claro, porque usted fue un psicólogo y no un psicoterapeuta. Pero si usted va a un psicoterapeuta, el psicoterapeuta sí tiene las habilidades y las competencias para trabajar esa parte desde la raíz. Y respecto a lo de los coach, como les mencionaba, la parte clínica, la parte de la raíz biológica, ellos no lo pueden hacer. Y eso sería poco ético y podría ser inclusive contraproducente. Más adelante les voy a mostrar un poco, pero dentro de mi experiencia, que he tenido la posibilidad de trabajar mucho en clínicas psiquiátricas, muchas personas llegan allá por malos procesos hechos por coach. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver. La EPS no me sirvió para nada. Una de las razones por las que no sirve la terapia de la EPS, y puede que ellos sean psicoterapeutas, es por el tiempo. Porque tú vas al psicólogo de la EPS y te dan la técnica. Y el problema de dar la técnica sin elevar el nivel de conciencia, que es lo que estamos haciendo hoy, sin conocer la ansiedad, porque ellos no les da el tiempo. Miren todo lo que llevamos entendiendo la ansiedad. Te dan la técnica sin contexto, por eso es que no funcionan, por el tiempo. Una buena terapia necesita de tiempo para llegar a lo más profundo y sanar desde la raíz y no pañitos de agua tibia. Vamos a ver si es psicólogo o psicoterapeuta. El psicólogo es general, Paola.
y el psicoterapeuta obligatoriamente tiene que tener mínimo un posgrado en psicología clínica, mínimo, ya los que quieran hacer. Listo. Yo asisto a psicología por la EPS, pero siento que no me ha ayudado nada. Bueno, es lo que estamos mencionando. A ver, ¿qué más dicen por acá? Y psiquiatras, Nestle, los psiquiatras también lo pueden trabajar, pero el enfoque de ellos es diferente. Si es psiquiatra y psicoterapeuta, que yo tengo amigas que tienen ese posgrado de psicoterapia, sí, pero si es solamente psiquiatra, se va a quedar corto, porque el psiquiatra es médico con una especialización en psiquiatría, entonces te va a decir, mira, tú lo que tienes es estrés postraumático y tienes que hacer esto y esto y esto. Pero si tú no sabes, si tú no elevas ese nivel de conciencia, tus relaciones, el psiquiatra no te va a decir cómo poner límites, porque ellos no están capacitados para eso. El psiquiatra no te va a entrenar en las herramientas y en las habilidades sociales, porque ellos no tienen entrenamiento en eso. Y el foco, cuando es psiquiatra y no es psiquiatra y psicoterapeuta, pues su formación, no los podemos juzgar, es más médico y farmacológico. Entonces, si yo tengo ansiedad, por ejemplo, las personas que viven en Estados Unidos lo viven más que acá en Colombia. Si yo tengo ansiedad, me mandan ansiolíticos. Si yo tengo depresión, antidepresivos. Pero se los digo por estudios, por ciencia, por artículos, por experiencia propia, el ansiolítico y el antidepresivo no es la solución, porque eso te apaga un momento el síntoma. Pero ¿qué pasa si yo me dejo de tomar el ansiolítico? ¿Y qué pasa si yo me dejo de tomar el antidepresivo? Los problemas con mi familia siguen, los problemas con mis relaciones interpersonales siguen, los problemas con mis propios pensamientos siguen. Entonces eso es mucho más profundo y el medicamento muchas veces tampoco te deja trabajar en esa parte. Obviamente habrán casos que se necesita de medicación. Nosotros siempre hacemos como ese enlace con psiquiatría, pero no recargarnos únicamente en la parte farmacológica, porque uno también tiene una responsabilidad con su propia historia de vida. Hola María, María está haciendo un esfuerzo grande porque allá es como la 1 de la mañana. Listo, perfecto. Vamos entonces a continuar. Déjame contarte algo. Dentro de los estudios, como les mencionaba, que nos hacen psicoterapeutas, están los posgrados. Entonces, en mi caso, que tengo una especialización en psicología clínica, que tengo una maestría en terapias de tercera generación, es lo que me permite a mí tener como ciertas habilidades y herramientas, y es lo que me diferencia también de otros psicólogos, porque yo los leo a ustedes mucho y me dicen, Julia, pero es que yo fui el psicólogo y el psicólogo solamente me escuchó. Julia, pero es que a mí no me dio ninguna herramienta, no me dio ninguna técnica, porque la psicoterapia, esos posgrados son los que me enseñan a mí cuáles son las herramientas, cuáles son las técnicas, cómo se usan, cuándo no se usan. Porque hay unas herramientas, por ejemplo, la meditación, mañana lo vamos a ver, la meditación no es para todo el mundo. Hay unos momentos en que sí se tiene que utilizar y otros que no. La respiración diafragmática, que también es otra de las técnicas, no siempre se tiene que utilizar y hay unos momentos en específico. Entonces mañana cuando veamos las técnicas vamos a saber cuáles sí, cuáles no, cuáles me sirven a mí, cuáles quizás no, con cuáles me quedo. Vamos a hacer también ejercicios prácticos para que yo me pueda asegurar que ustedes están aplicando las técnicas. Dentro de mi experiencia, como les mencionaba, creo que mi mayor escuela es haber trabajado en clínicas psiquiátricas. De pronto la foto no se ve muy bien, estoy en la mitad, sentada cuando estaba trabajando en clínicas psiquiátricas, era la más joven, era la más jovencita. Y dentro de mi experiencia, dentro de la seguridad que yo tengo, también me puso ahí, con ese equipo élite, como les decía yo, porque tenía muchas más herramientas y muchas más competencias que otros psicólogos, incluso que otros psiquiatras. ¿Y por qué te quiero contar esto? Cuando yo trabajaba en clínicas psiquiátricas y veía personas con una ansiedad demasiado desbordada, con trastornos mucho más complejos, no quiero minimizar lo que tú sientes, pero digo mucho más complejos porque no podían funcionar ya en su día a día. Sí o sí tenían que estar encerrados en esas clínicas psiquiátricas, que esquizofrenia, que brotes psicóticos, bueno, una cantidad de cosas. Al yo trabajar con esos pacientes todo el tiempo en esa fase tan aguda, con problemas de aprendizaje, con problemas cognitivos, ya cuando yo salgo de ahí y empiezo a atender a pacientes de forma particular, digamos que las puedo coger mucho más rápido. Como, mira, tú tienes esto, tú tienes esta otra cosa, y lo que nos va a servir es esto.
Eso me da muchas herramientas y esa ha sido como mi mayor escuela. Y ya para ir finalizando, recuerden que los que se queden al final les voy a regalar algo. Hay una sorpresa que ya vamos para allá. Esto es algo como ya estamos como en confianza, que ustedes ya me contaron como cosas. Esto es algo que yo no había contado nunca en las redes sociales o si lo mencioné en una historia fue así como rapidito. Y es que el año pasado, por primera vez, experimenté un episodio depresivo muy fuerte, muy fuerte. Y en esa depresión tan fuerte, eso me limitó muchas cosas, proyectos, sueños que yo también tenía, me estancaba y me frenaba, porque la depresión tiene eso, la depresión te hace como estancarte y como parar, como me escuchas o me escuchas. Y las personas que de pronto, además de ansiedad, tienen depresión, les quiero quitar como una carga, porque yo sé que socialmente los deben castigar a ustedes un montón por eso. Y es, pero si lo tienes todo, pero si tienes tus hijos, pero si tienes trabajo, pero si tienes tu esposo, si estás vivo, eso no tiene nada que ver con los síntomas ansiosos y depresivos. Bueno, cuando te digo nada que ver, es que pueden ser más los síntomas internos los que estén predominando que las consecuencias o que las cosas externas. Y quise traer esta foto para dar un ejemplo de esto. En esta foto estoy yo. Si se dan cuenta, tengo la sonrisa de oreja a oreja, pero en mis ojos se ve el estado de tristeza. Aquí estoy en un sitio paradisiaco, espectacular. Yo diría que de los mejores lugares del mundo que yo he podido conocer, que es Uyuni. Y inclusive viajando para allá, en la sala VIP tenía muchas ganas de llorar, pero muchísimas ganas de llorar. Y todo el tiempo tenía ganas de llorar. Yo decía, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando si mis pensamientos están bien? Mis emociones, pues yo siento que las estoy gestionando bien. Yo asisto también a terapia. Mi terapeuta me dice que estoy bien, entonces esto todavía es más angustiante porque si mi terapeuta me dice que estoy bien, pero yo no me siento bien, y le consulto a una amiga que es psiquiatra, y eso también fue como un error, porque claro, al ser amiga no me ve desde la parte profesional, sino desde la parte de afecto. Me decía, Julia, pero estás bien, sales, viajas, tienes todo, eso no considero que sea algo químico. Además, tú nunca has tenido antecedentes de depresión. Y yo haciendo mi checklist, yo decía, pero esto es depresión, yo me siento demasiado mal. Entonces yo dije, no, me voy a internar. Entonces me voy a internar porque de verdad me sentía muy mal. En ese momento que me acompaña la depresión, me acuerdo de una pregunta que me hizo una vez uno de mis psicólogos, asistiendo yo a terapia, siendo yo la paciente. Él me dijo y me miró a los ojos, ¿qué le dirías tú a un paciente que está pasando por lo mismo? ¿Qué le dirías tú a un paciente que está pasando por lo mismo? Entonces yo en esa semana, cuando yo decía, no, ya definitivamente no puedo más con esta depresión, yo dije, ¿yo qué le diría a un paciente? ¿Qué le diría yo a un paciente que está pasando por lo mismo? Y yo dije, esto sería lo que yo le diría. Y cuando yo hice eso, esa depresión se empezó a ir. Y si ustedes quieren saber qué fue lo que yo hice para poder salir de esa depresión, yo decía, oh por Dios, no voy a salir, necesito estar internada. Escriban uno o escriban chisme si quieren saber. A ver, listo. Si quieren saber, listo. Si quieren saber, se los voy a enseñar en las dos siguientes clases, porque quiero que ustedes también lo aprendan. Porque el día de mañana pueden ser ustedes, que ustedes dicen, ya fui al psicólogo y no se encontró nada. Ya fui al psiquiatra y no se encontró nada. Yo le pregunté a mis médicos, casi digo la solución, yo les pregunté a mis médicos y ellos me decían, no, pues yo no veo nada. Lo que les digo, si tú estás trabajando, estás bien con tu pareja, no se te ha muerto nadie, pues yo no veo nada. Y yo decía, pero yo sí me siento mal. Y yo tengo una frase que también se las quiero regalar. Lo que te duele, se atiende. Si te duele algo, se atiende. Entonces, en ese orden de ideas, cuando a mí me llegó la depresión y me visitó, yo dije, le atiendo. Y yo le decía a mi pareja, nos visitó la depresión, entonces con esto viene irritabilidad, y viene como un miedo, porque era la primera vez que yo la vivía. Yo la conozco de los libros. Y yo decía, Dios mío, los libros se quedaron cortos con esta sintomatología, porque eso está fuerte. Está fuerte que yo estoy viajando, que lo tengo todo y que no puedo parar el llanto. Esto está demasiado fuerte. Y vuelvo a repetir, lo mismo que hice yo es lo que te quiero enseñar en estos dos siguientes días para que también, si te pasa, tengas al menos la herramienta y la puedas utilizar.
Con eso terminamos. Vamos entonces con la sorpresa que les tengo. No se me vayan a ir porque les tengo una súper sorpresa para las personas que se quedaron hasta el final. Y una breve introducción de lo que vamos a ver mañana. Vamos entonces ahorita darles la sorpresa que les tengo y voy a contestar un par de preguntas antes de irme. ¿Qué vamos a ver mañana? Entonces, mañana vamos a ver qué es y cómo funciona el ciclo de la ansiedad. En este momento tú ya sabes cómo es la ansiedad, cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, qué es lo que te mantiene ahí. Si de pronto entraste a mitad de clase o lo estás viendo de pronto en diferido para las personas que lo vayan a ver grabado, tienen que repasarlo bien para que puedan entender mañana las técnicas y el paso a paso. Mañana vamos a ver entonces cómo funciona ese ciclo, cómo lo puedo romper. Vamos a ver estrategias con el paso a paso para que si es la primera vez que ustedes asisten a un proceso terapéutico, que esto es como lo más cercano que puedo hacerlo así grupal, ustedes sí tengan las herramientas y digan, ok, yo en ese taller aprendí estas herramientas y estas técnicas. Y mañana necesito que traigan lápiz y papel, su esfero, su agenda, escribir a mano, ojalá lo escriban a mano y no en el celular. Escribir a mano tiene una connotación muy poderosa a nivel mental, porque yo les doy la información, su cerebro la recibe, la procesa y su cerebro la tiene que devolver al papel y después usted lo tiene que leer. Al hacer esos 4 procesos mentales, yo me aseguro que a ustedes les quede más clara y que les quede en lo posible memorizada la técnica o la herramienta. Y también vamos a ver cómo lo aplicamos con nuestros propios consultantes que están en nuestro equipo y que están en nuestros programas. Antes de la sorpresa, a ver cómo vamos por acá. Uno, si me dice entender. Excelente, dice por acá Fabiola. Estoy feliz, dice Laura. Listo, perfecto. Em, ¿Queda en YouTube? No, no va a quedar en YouTube, pero vamos a intentar enviarles al correo electrónico o a los grupos de WhatsApp. Yo creo que es más fácil el correo electrónico la grabación. Listo, entonces nos queda la sorpresa y contestar unas preguntitas. Voy a contestar al menos 5 preguntas y ya vamos con la sorpresa. El problema es que como están tan activos que me alegra mucho, vamos a ver las que, literal, las que alcancé a agarrar o si quieren, esperen, voy a dejar de compartir. O si quieren participar, si alguien quiere abrir la cámara y hacer la pregunta, pero si alguien va a abrir la cámara, tiene que levantar la mano. Y si no, pues tomo las preguntas al azar de acá. A ver, voy a sacar entonces una pregunta al azar de por acá. ¿Cómo dejar de procrastinar? Que lo pusieron varias veces. La procrastinación es un síntoma comportamental, como les decía al principio, de las personas que son ansiosas. Entonces yo todo el tiempo postergo mis tareas, postergo responsabilidades, pero la gran mayoría de personas que hacen eso es por evitar el malestar que me genera la tarea. Entonces, como yo evito el malestar que me genera la tarea, la postergo. Y una herramienta que igual la podemos ver mañana cuando veamos las herramientas es que te puedas recompensar. Cuando te digo recompensar, es que, por ejemplo, si tú dices, si yo toda esta semana entrego mis proyectos, el fin de semana me doy mi propio autorregalo y de una u otra manera la mente al principio, mientras tienes el hábito, actúa o se empieza a comportar por la recompensa, como cuando uno a veces va a trabajar y no quiere y uno dice, pero yo tengo mi recompensa. Voy a dejar de compartir un momentico pantalla porque hay unas manitos que están levantadas. Las personas que levantan la mano necesitamos que seamos como muy concretas porque al final les tengo un regalo y, y necesito como aprovechar el tiempo. Vamos a ver acá con Omaira, que es la primera persona que me sale. Si quieres puedes abrir la cámara o simplemente el audio como tú te sientas más cómoda. Vamos a hacer pregunta concreta y yo les doy la respuesta concreta por el respeto también del tiempo.
Omaira, veo que estás moviendo los labios, pero no tienes el audio prendido. Ya, Ya. buenas noches para todos. La pregunta es, yo me quiero operar, de verdad, me quiero operar de cáncer de cuello uterino. No he podido. La ansiedad no me deja, no me ha permitido llegar a ese término. Me desmayo, vomito, o sea, todos los síntomas, todo, y hace que todo se venga atrás y estoy, mira, necesito esa operación, de verdad, la necesito para vivir, la necesito, pero esto no me deja. Gracias. Gracias. No, muchísimas gracias por contarnos eso, porque sé lo difícil que puede ser. Todos los procedimientos médicos que impliquen como nuestros propios retos, nuestros propios desafíos, mi recomendación es que si a nivel mental y a nivel emocional no estoy bien, tú también inviertas en la parte de salud mental. Eso casi nunca lo dicen los médicos. Entonces, el médico es como la operación y ya. Inclusive las operaciones estéticas es lo mismo como la operación y ya. ¿Y dónde están los cambios y la preparación a nivel psicológico? Entonces, mi recomendación es que tú puedas invertir también en tus procesos a nivel emocional. Mañana cuando veamos las técnicas, también podemos mirar cuál podría ser de pronto las técnicas que tú vayas aplicando y practicando para que las vayas poniendo como a la marcha, a ver si nos van funcionando. Vamos con Ronald. Terminamos las preguntas y les voy a dar un regalo. Ronald, tienes el micrófono apagado. Ya es que casi no lo puedo prender. Bueno, Buenas noches. buenas noches. No te escuchamos. Ronald, no te escuchamos. Ya, qué pena, no, sí. Entonces, es rápido la pregunta, es que habías hablado algo de psiquiatría. Digamos, para pasar esa ansiedad, ¿se puede sin medicamento? Es que, digamos, yo tengo, a mí me da mucho eso de la ansiedad, me identifiqué mucho con todo lo que dijo. Mm, Entonces, pues, yo tomo medicamento, entonces sí lo podría hacer sin seguir tomándolo. Si es solo, Gracias. si es solo ansiedad, hormonal, sí. Porque a veces tienen otros diagnósticos como trastorno afectivo bipolar, psicosis, ahí sí se necesita el medicamento. Pero si es solo ansiedad, sí. De hecho, cuando las personas están en mi programa de ansiedad, el foco y el trabajo fuerte es en las técnicas, que apliquen las técnicas, que las sepan utilizar, que se conozcan tan bien, que los síntomas ya estén tan regulados que el psiquiatra les dé de alta. Nosotros hemos tenido muchos casos, y es precisamente porque yo trabajo en clínicas psiquiátricas, yo sé cómo funciona. Nosotros hemos tenido muchos casos, porque nosotros no podemos quitar esos medicamentos porque no somos médicos, que los mismos psiquiatras dicen, pues Ronald, yo ya te veo tan bien, que tú gestionas la ansiedad, tú logras gestionar tus pensamientos, duermes bien, pues ya no necesitas la medicación. Pues la respuesta es sí, y eso es como de las cosas más bonitas que puede hacer un proceso psicoterapéutico y que trabajamos nosotros en nuestro programa de ansiedad. Entonces la respuesta es sí. Vamos con Sandra Pons, no sé si se dice así tu nombre o Ponce, si lo pronuncié mal, discúlpame. Sandra, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas, Sandra Ponce? Eh, Muchas gracias por ayudarnos esta noche con el problema de la ansiedad. Yo sufro ansiedad extrema de todo, en todos los sentidos, pero quería pedirte un favor. Yo tomo mucha medicación, ¿sí? Sufro ansiedad y depresión, pero a mí lo que me tiene más desesperada es que todos los días me levanto con unas ganas, con un pánico y unas ganas de morirme horribles. Y me he autoagredido demasiadas veces. He intentado muchas veces quitarme la vida, entonces no tengo miedo de que un día de verdad lo termine haciendo, pero siento mucha angustia porque tengo muchos traumas
de niña, unos traumas y unas pérdidas terribles. Entonces, no sé cómo manejar ese pánico, ese hueco en el pecho, esa angustia existencial, esas ganas de morirme que cuando me levanto y cuando me dejan sola, me siento peor. Gracias por la pregunta. Mañana, Sandra, no me acuerdo ahorita el orden, pero hay una técnica es que yo la voy a explicar como de las escaleras. Entonces, préstale mucha atención a esa técnica para que la empieces a poner como en práctica, porque yo voy a hablar de otras técnicas y de un paso a paso, pero la de la escalera creo que te podría ayudar en tu caso. Y como le dije a Ronald, no, sea cual sea el diagnóstico que ustedes tengan, ansiedad, depresión, lo que sea, estrés postraumático, no le dejen la carga únicamente a la medicación, porque la medicación te ayuda a calmar, pero los traumas que tú estás mencionando, las cosas del pasado y eso, sí o sí se necesita de apoyo psicoterapéutico, de que tú puedas decir, me puedes soltar eso y no tengo que depender todo el tiempo del medicamento, entonces me siento triste, tengo que tomar medicamento. Y como les mostré yo en la foto, o sea, uno puede tener todo, pero cuando esa ansiedad, esa tristeza te llega, eso lo tumba a uno. Entonces, en tu caso, Sandra, estoy casi segura que esa técnica que vamos a explicar mañana paso a paso te puede ayudar. Vamos con la última pregunta porque les quiero entregar el regalo. Lo que yo hice acá, porque sé que hay muchas preguntas, es darle prioridad a las manitos, que supongo que Zoom me las pone como en orden. Hay una manito que dice familia Díaz. Familia Díaz está por ahí. Hola, buenas noches. Hola, cuéntanos cuál es tu consulta. Rápidamente te doy la respuesta y entregamos un regalo para... Yo sufro de ansiedad generalizada y depresión, pues he recibido tratamiento, pues estos últimos meses he estado estable. Pero mi pregunta es, últimamente yo salgo, yo trabajo, tengo mi rutina totalmente bien, o sea, aparentemente me veo bien, pero mentalmente me siento mal, estoy con una lucha constante, no me siento feliz con nada de lo que yo hago. Entonces, no sé por qué me siento así si físicamente me siento bien. Mira Tengo que una, en la misma pregunta está la respuesta. Y es que tú dices físicamente me siento bien, pero mentalmente no. Entonces habría que revisar, no sé cuál es tu nombre, habría que revisar si de pronto puedes repasar un poquito esta primera sesión, cuáles son los síntomas que más te están afectando, si son los síntomas mentales, si son los emocionales, si es que de pronto no tienes una buena relación con tus pensamientos, eso también lo vamos a ver mañana en una de las técnicas, cómo relacionarnos con nuestros propios pensamientos, porque obviamente estamos pensando, y yo qué hago con estos pensamientos. Entonces, cuando mañana hable de la relación de los pensamientos, esa técnica posiblemente te pueda ayudar en tu caso. Vamos a ir cerrando por aquí con las preguntas. Daniela pregunta como 10.000 veces, ¿cuándo remitir a psiquiatría o ir directamente con el psiquiatra? Lo ideal es que eso lo elija tu psicoterapeuta y te diga como, mira, ya en este punto necesitamos la medicación, o el mismo psiquiatra, cuando el psiquiatra tiene información, ellos saben que el ansiolítico no es la solución. Entonces el mismo psiquiatra también te va a decir, necesitas apoyo desde la psicoterapia. Vamos entonces con el regalo que les tengo para las personas que están eh, aquí de asistentes, y es que en mi Instagram voy a publicar, si es que ya no lo publicaron, en mi Instagram voy a publicar un post ahorita, si mi equipo me ayuda y me lo publica, voy a publicar un post con una pregunta. Ese post tiene una pregunta. Y ese post, la idea es que ustedes vayan y comenten y escriban qué les pareció la clase, cómo les pareció la clase, y si me pueden decir como qué les dejó, como qué se llevan de la clase. Eso también es muy terapéutico para que la información no se quede como en las nubes, sino que ustedes empiecen a hacer conciencia de lo que les digo. Ustedes entonces me escriben qué les pareció la clase y qué se llevan. En el post, apenas lo publiquen,
que ya mi equipo me dice que ya está público, lo acabaron de publicar. Entonces la idea es que dejen ahí un comentario y el regalo es el siguiente. El día de mañana en vivo vamos a sortear una sesión individual con mi equipo de trabajo, que son psicoterapeutas, para que les haga una evaluación psicológica con nuestra metodología, con nuestro protocolo. Yo nunca he regalado eso porque para mí es muy importante valorar el trabajo de los profesionales. Entonces, como son personas que han estudiado tanto, que tienen tantos posgrados, es un regalo que les quiero dar porque sé que las personas que están aquí realmente quieren trabajar los síntomas ansiosos, realmente quieren técnicas, realmente quieren salir de esa ansiedad. Entonces, déjenme el comentario y mañana en vivo hacemos el sorteo y decimos entonces quién es la persona ganadora de esa sesión y que con mucho gusto nosotros vamos a atender. Entonces, no siendo más, vayan, me dejan su comentario, los voy a estar también leyendo. Fue un gusto esta primera sesión. Si ustedes lo están viendo en diferido, para las personas que lo vayan a ver grabado, es importante conocer bien esta base, vuelvo a repetir, para que mañana en las técnicas, en las herramientas, en el paso a paso, sea mucho más fácil llevarlas a cabo. Y con eso me despido y nos vemos entonces mañana a las 7 p.m. hora Colombia. Espero que hayan aprendido y les mando un fuerte abrazo.